Vamos a ver un ejemplo de utilización de esta metodología con el libro de quinto de primaria de la editorial Vives. Para ello hemos elegido el tema número 6 de este libro y vamos a trabajar con la herramienta Debug 3D. Podemos utilizar la teoría que nos ofrece el libro para hacer una breve presentación que sirva de punto de partida para comenzar el tema. Posteriormente, podemos utilizar las actividades que presenta dicho apartado para conocer el nivel de comprensión que tienen los estudiantes. Este nivel de comprensión lo podemos analizar con los resultados que nos ofrece Debug 3D. En caso de que los resultados sean positivos, podremos avanzar y si no, retomar el tema de nuevo. Si los resultados son positivos, podemos avanzar al apartado siguiente. Pero en el caso de que los resultados no sean positivos, podemos considerar el utilizar los enlaces y documentos, así como las actividades finales, para retomar el tema, trabajando por parejas en vez de trabajar de forma individual. Una vez hecho esto, podemos ver los resultados que se pueden obtener trabajando con esta metodología. Una vez hecho esto, podemos pasar a las actividades finales, donde tenemos actividades que son más dadas para trabajar en grupo, porque sirven a los estudiantes para razonar entre ellos, discutiendo y comprendiendo a su mismo nivel los conceptos que hemos trabajado en el tema. Finalmente, los resultados de estas actividades los pueden discutir y exponer en clase. También podemos utilizar la autoevaluación como herramienta de trabajo con esta metodología para que sirva para que los estudiantes razonen y expongan sus argumentos de las distintas soluciones que proponen a los ejercicios.